Kenan Mowika Nocniwan. Axkan tiquihtasque sequintin titlahpalolistli nahuatlahtolcopa. En esta ocasión veremos algunos saludos en distintas variantes del náhuatl. Nótese que no incluiremos a todas, solamente algunas de las variantes y algunos de los saludos que se conocen. Kentimowika. Esta es una expresión que se utiliza principalmente en lugares como Milpa Alta, en la Ciudad de México, y es una forma reverencial de decir cómo le va o cómo está usted. Kenanmowika es el saludo con el que me presenté al principio de este video y quiere decir ¿cómo están? Tlen quihtoa moyolo. ¿Qué dice tu corazón? Se utiliza en lugares como la comunidad de Santana Tlacotenco, en la Ciudad de México, también parte de Milpa Alta, y es un equivalente a ¿cómo estás?, pero en un sentido más metafórico. Tlen quihtoa anmoyolo. Es la forma en plural de la anterior. Quiere decir, ¿qué dicen sus corazones? O ¿cómo están? Nilce. Casi siempre utilizo ese saludo en otros videos, y en este no, bueno, para poderlo explicar a detalle, ya que Nilce es el equivalente a decir hola o qué onda en el náhuatl, principalmente en la variante de Santana Tlacotenco. Sin embargo, este saludo es bastante coloquial y es importante mencionar que solo lo deben utilizar con gente a quien le tengan confianza o amigos, primos, compañeros quizá de trabajo con los que lleven una buena relación, etc. Jamás se debe utilizar para saludar a personas mayores como ancianos o autoridades, ya que se considera una falta de respeto saludarlos con esta palabra. Para ellos, para los ancianos o para personas con cargos altos, se utiliza el saludo de Kentimowika, por ejemplo. Panolti. En algunas variantes ese también es un saludo que implica dar la bienvenida a otra persona. Piali. Un saludo muy común en la Huasteca veracruzana. Kentinemi. Este saludo, que es como decir ¿cómo vives?, se utiliza en algunas variantes del náhuatl de Guerrero. Kentimoyolticatzin. Este saludo es formal y significa ¿cómo está usted? O ¿cómo está su corazón?, en un sentido más literal. Intlachtoli o meteotl, amo intetlahpalolistli. Nimanaik xiquihtohcan o meteotl yuhquintetlahpalolistli. La palabra ometeotl no es un saludo. Nunca digan ometeotl para saludar. Es un error muy común que se utiliza en grupos de mexicanidad actualmente, utilizar esta expresión para saludar o despedirse incluso de las personas. Sin embargo, Meteotl hace referencia al nombre de una deidad suprema de los grupos de la cultura alta, de los mexicas y los texcocanos, y nada tiene que ver con saludos. La palabra tetlahpalolistli tampoco vale para saludar. Es un error muy común que cuando algunas personas están estudiando náhuatl y quieren traducir la expresión saludos cordiales o solamente saludos, lo traducen literalmente al náhuatl y el resultado es saludar con la palabra tetlahpalolistli. Sin embargo, en náhuatl ese saludo no existe. Otras expresiones que en realidad parecen correctas pero no lo son cuali tonali, que quieren dar a entender como buenos días, pero que no es válida gramaticalmente. Igualmente, cuali yowali, que según algunos es buenas noches, tampoco es un saludo correcto. Estas expresiones equivaldrían como a decir el día está bien o el día está bueno, o decir la noche está bien, la noche está buena. No es un saludo, sino que están haciendo referencia a que el día en sí, el clima tal vez o las condiciones son favorables, o la noche es una noche agradable o es una noche con condiciones climáticas favorables.
En ningún momento se utiliza para saludo. Hay incluso personas nahuablantes que me han comentado que si ustedes llegan a una comunidad o a un pueblo y saludan así, diciendo Kuali Tonali o Kuali Yowali, probablemente se rían y no se van a molestar en corregirlos. Otro saludo común es Kentika, sencillamente quiere decir ¿cómo estás? O Kenankate, ¿cómo están ustedes? Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el video les haya gustado. En el próximo, pues ahora se van a ver las formas de despedirse, que también hay algunas expresiones que se usan mal y otras que son bastante interesantes porque solo las hay en ciertas variantes. Esperamos que tengan una excelente semana. Tito Tasque.